Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo ya de esta tercera unidad. Estamos en la clase, en la semana número uno, en la clase número uno, correspondiente al desarrollo de la materia de ciencias sociales. Iniciamos en breves instantes. Bienvenidos una vez más al desarrollo de la presente actividad. Linsen, buenas noches. ¿Cómo está Meli? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Linsen. Compañerita Bueno, Mari, buenas noches, bienvenida. Isabel, muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Iniciamos con el desarrollo de las actividades ya correspondientes a esta tercera unidad. Estamos en el tema número uno de la tercera unidad y vamos a ver un tema bastante importante. Y para los que obviamente ven noticias y los que están enterados qué es lo que pasa en el exterior, especialmente en Medio Oriente, ustedes van a ver cómo obviamente se viene desarrollando un conflicto bélico bastante determinante que dentro de otras teorías, se pensaba que solo iba a durar un par de semanas y nada más, pero se ha ido extendiendo y los daños son bastante grandes. Y este origen de de este conflicto, obviamente se basa directamente en conceptos o preceptos teológicos, esto es, por concepto de religiones. Y obviamente de estas características lo que buscan justamente dominar todos estos territorios. Y dentro de estas características, justamente vamos a hablar de el Islam y Occidente. Vamos a ver cómo ha influido el Islam como estructura teológica, como religión, en la formación también de determinados preceptos y conceptos en Occidente. No todo es malo, no todo es bueno. Hay cosas que son positivas, hay cosas que son negativas, como todo en la vida. Nosotros, bueno, aquí en esta modalidad de educación, nosotros ya somos personas adultas con criterio ya formado, que nosotros vamos a absorber lo que es positivo y vamos a desechar lo que es negativo. Vamos a ir viendo cuáles son las características más determinantes justamente de este tema del Islam. Vamos a ir analizando y en la segunda etapa de nuestra clase justamente iremos viendo todas estas características fundamentales acerca del origen, características y una serie de cosas más que tiene esta línea teológica que es el Islam. Y vamos a ver en esta primera etapa, vamos a ver Arabia y los orígenes del Islam. Vamos a ver dónde se originó el Islam, cuáles son las características más fundamentales dentro de dentro de esta estructura, dentro de esta asociación. Al contrario del cristianismo, que se demoró casi 4 siglos en expandirse y aliarse con el poder político, el islamismo creció de manera fulgurante y desde sus inicios estuvo ligado directamente al poder político, pues su fundador Mahoma fue a su vez líder religioso y también político, con tal éxito que, al momento de su muerte, esto es en el año 632, había logrado unificar toda la península arábiga y un siglo después de su muerte el imperio islámico se extendía desde el Océano Atlántico en el oeste hasta Asia Central en el este. Arabia, una península seca rodeada por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, tenía cuando nació Mahoma en el año 1570-1571 pocos habitantes, todos de habla árabe que eran o pastores nómadas llamados beduinos o pueblos sedentarios que practicaban la agricultura y el comercio en los oasis del norte o en las tierras más fértiles del sur, donde hoy está Yemen y también la ciudad de Omán. Ahí nosotros podemos ver en esta primera introducción, obviamente, dónde se encontraban o cómo se originó justamente el Islam. Estas tribus vivían en constantes guerras y no constituían o no construían un estado. Practicaban una religión politeísta. Eso quiere decir que tenían varios dioses, piedras, estrellas, árboles y objetos eran dioses o demonios. La principal ciudad era la Meca, activo centro comercial y también religioso para los politeístas árabes, ya que contenía el pozo de Samsam y Kaaba, una construcción cúbica alrededor de una roca negra, sitio a los que se veneraban como dioses. Esto dentro de esta primera etapa.
Pero vamos a ver cuál es la evolución justamente también del Islam hasta convertirse en lo que prácticamente en un poder religioso. En cuanto a la vida del creador de esta religión, vamos a ver la vida de Mahoma. En la Meca, hacia el año 570 nació Mahoma. Huérfano, fue criado por su tío Abu Talib, que lo llevaba en sus viajes de comerciante, oficio al que también él se dedicó. A los 25 años se casó con una viuda rica, Hadisha de nombre, con la que pasó a una vida acomodada. A los 40 años, Mahoma llegó a la conclusión de que el politeísmo supersticioso de los árabes era un error y que solo había un Dios, que lo denominó Alá, al que se debía adorar. Entonces, en el año 610, anunció que él era el enviado de Dios, como lo había sido Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret, pero que él, Mahoma, era el mayor de todos estos profetas. Atrajo a seguidores, pero también burlas y enemigos, y en el año 622, tras la muerte de Hadisha y Abu Talib, huyó con un gran grupo de prosélitos armados a las ciudades vecinas de Medina. Esto en cuanto a la primera etapa de su vida. Esta migración es conocida como la Egira y se la considera el primer año del reinado de Mahoma como gobernante secular, así como líder religioso e inicio del calendario musulmán. Tras apoderarse de Medina, Mahoma impuso a través de ataques a las caravanas y pueblos cercanos su poder y su doctrina, el Islam. Las condiciones socioeconómicas le ayudaron mucho. Los árabes sentían la necesidad de unificarse en un estado que creció y se hizo un imperio por la debilidad de sus vecinos y su propio espíritu guerrero. En el año 630, la Meca fue recuperada por los maometanos. El santuario de Kaaba fue inmediatamente consagrado a Alá. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a la Meca, que ha servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar una vez en su vida. Al morir Mahoma en el año 632, el Islam dominaba Arabia, cuyas tribus se habían unificado. Como no tuvo herederos varones, estallaron disputas por la sucesión, pero al final triunfó el suegro del profeta, esto es Abu Bakr, primer califa o sucesor que se dio dentro de este proceso. Esto en cuanto a una pequeña reseña histórica justamente de Mahoma, quien fue el creador de prácticamente el mentalizador y creador de del Islam como estructura religiosa. Y aquí nosotros podemos ver en este mapa temático, justamente nosotros podemos observar cómo se encontraba el Imperio Islámico y sus etapas de expansión. Aquí nosotros podemos observar que incluso llegaron hasta España, llegaron con este tipo de doctrinas y obviamente los españoles, la mayoría de las estructuras, obviamente que de arte, de evolución artística que tuvieron, justamente se los deben a la expansión y dominio que por un lapso de tiempo tuvieron también el Islam dentro de los territorios españoles. Vamos a ver a continuación un poco más y vamos a ir viendo sobre el Islam clásico. Se conoce como Islam clásico al periodo de 9 siglos de expansión cultural, religiosa y militar de la civilización islámica que comienza con Mahoma y llega hasta el siglo XV, cuando a un extremo del Mediterráneo empieza el apogeo del Imperio Otomano. Esto es la toma de Constantinopla en el año 1453 y en el otro termina la presencia musulmana en España. Esto es la caída de Granada en el año de 1492. Las tribus árabes unidas bajo el mandato de los califas, cuya sucesión no fue siempre tranquila, por lo que a menudo hubo guerras civiles, expandieron la religión islámica y conquistaron en pocos años, esto es del año 697 al 708, casi toda Asia Menor, Egipto y el norte de África. Habían condiciones en estos pueblos que favorecía la aceptación del gobierno árabe. Ayudaba también la táctica de controlar las rutas de comercio y la gran habilidad para pactar con el enemigo y convertir a las clases altas en sus colaboradores.
Las provincias estaban gobernadas por los emires, siempre nombrados por el califa, quien también designaba a los cadíes o jueces. La lengua árabe se difundió rápidamente por todos los lugares conquistados, así como su moneda, que fue en esa época lo que se conoció como el dinar. Vamos a ver todos los avances tecnológicos, lo que nosotros le debemos en cuanto a la evolución tecnológica y científica relacionada al Islam. La deuda que tenemos con el Islam. El mundo actual tiene una gran deuda con el Islam y también con los árabes en cuanto a ciencia, cultura. Fue a través de ellos que llegaron al mundo medieval y hasta nosotros, toda esa sabiduría. El conjunto de obras de ciencias, filosofía y literatura de los clásicos griegos. Los sabios musulmanes tradujeron al griego y árabe y completaron y comentaron gran parte de esas obras, desconocidas en Occidente hasta ese entonces. Luego la mayoría de esas obras fueron traducidas del árabe al latín en España y se conocieron en toda Europa. Entonces ahí prácticamente nosotros podemos ver en esta primera etapa justamente todos los avances que también se dieron. También una de las deudas que tenemos con el Islam justamente es la propagación y perfeccionamiento de la aritmética decimal, requisito para el posterior desarrollo de las demás ciencias. A los hindúes debemos el gran hallazgo de expresar todos los números por medio de 10 símbolos, pero ellos no dejaron nada escrito y fueron los árabes quienes los recogieron y también aplicaron. El tratado más antiguo es el de Mohammed Musa al-Khwarizmi durante los años 780 al 850 antes de Cristo. ¿Y quién no ha podido ver, por ejemplo, el álgebra de Khwarizmi? Es una de las más determinantes, incluso mucho mejor, más precisa que la de Baldor, teniendo en cuenta que también Baldor es justamente originario de estos sectores. La invención del álgebra con otro tratado del propio Al-Khwarizmi también es otro de los legados que dejó el Islam. La inducción del método experimental en las ciencias, toda investigación que nosotros realizamos, todo lo que relacionado a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a la física, a la química, todo se expresa a través o se desarrolla a través del método experimental. Tenemos que experimentar para ver qué es lo que pasa. Eso lo debemos a el Islam. Es la inducción del método experimental en la ciencia. La síntesis aristotélica de Avicena durante los años 980, 1037, también es otro legado que nos dejaron el Islam. La separación de la teología y la filosofía por Averroes en el año 1126, 1198, maestro además de matemática y medicina, también es otro aporte importante. Y también por último una serie de técnicas en química, física, minería, metalurgia, arquitectura y muchas otras ciencias aplicadas que también fueron desarrolladas de manera determinante justamente por el Islam y que obviamente son de mucha valía, de mucha utilidad para nuestra sociedad hasta nuestros días. Esos son los avances y las características en cuanto al Islam, lo que nosotros hemos visto y hemos analizado en esta primera etapa de clases. En la segunda etapa de clases justamente vamos a ver un poco más y vamos a ir analizando de qué es el Islam, cuáles son las estructuras religiosas, los conceptos y una serie de características más acerca de este poder religioso que también se desarrolló en estas épocas. Y justamente en pantalla nosotros ya vamos a poder observar, vamos a poder ver y vamos a hablar justamente de el Islam. Vamos a hablar de el Islam. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes y vamos a analizar esta primera etapa. Vamos a iniciar, como es de costumbre, con una interrogante importante dentro del tema y vamos a ver qué es el Islam. El Islam es una de las grandes religiones monoteístas del mundo. Recordemos que antes que coja Mahoma, obviamente eran politeístas, eso quiere decir que tenían muchos dioses, pero él dijo que no era así, que no estaba bien así y que debían adorar a un solo Dios. Y de politeístas pasaron a ser monoteístas, eso quiere decir a tener un solo Dios. La segunda más numerosa luego del cristianismo tiene alrededor de 1.900 millones de fieles en todo el mundo. Esto es el 24% de la población de nuestro planeta.
Se trata de una religión abrámica como el judaísmo y el cristianismo, pues se identifica con la tradición religiosa que reconoce como ancestros y primer patriarca a Abraham, llamado Abraham por los musulmanes, quien, según los textos sagrados, estableció el pacto con Dios. Sin embargo, el Islam se distingue del judaísmo y del cristianismo porque cree que el último y más importante profeta fue Mahoma. Mahumat, obviamente dentro del idioma, llamado también mensajero de Dios y sello de los profetas. El libro sagrado del Islam es el Corán, considerado la palabra de Dios revelada a Mahoma. Otros libros importantes son las compilaciones de hadices, en singular hadis, es decir, dichos y hechos de Mahoma que sirven como guías para la conducta cotidiana de los musulmanes. También acepta como textos sagrados el Torá de la Biblia hebrea, conocido asimismo como Pentateuco o llamado Taurat en árabe, los salmos bíblicos llamados Sabur en árabe y el Evangelio llamado Angel en árabe. Estos obviamente son las estructuras mediante las cuales obviamente ellos reconocen un libro sagrado. El Islam venera de manera exclusiva a Alá, cuyo nombre significa Dios en árabe y proviene de la voz semítica. El empleada en la Biblia es considerado el único Dios y no se toleran sus representaciones gráficas que son juzgadas como idolatría. Islam significa en árabe sumisión a Dios y los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe munsil, que significa que se somete. El Islam a su vez se divide en dos ramas principales, el sunismo y el chiismo. A ellas se añade una tercera rama minoritaria que es el jariyismo, hoy en día representado por el movimiento Abadí, y una forma de misticismo islámico llamado sufismo que practica algunos fieles de las distintas denominaciones del Islam. Esto en cuanto a las características principales dentro de este proceso religioso. En cuanto a los puntos claves que nosotros hemos analizado dentro de esta primera etapa, podemos mencionar que el Islam es la segunda religión monoteísta más numerosa del mundo, luego del cristianismo, con alrededor de 1.900 millones de fieles. Es una religión abrámica, pues al igual que el judaísmo y el cristianismo, reconoce a sus orígenes en el pacto establecido entre Dios, llamado Alá en árabe, y el patriarca Abraham. Surgió en la península arábiga en el siglo VII y considera como su fundador y principal profeta a Mahoma. Su libro sagrado es el Corán, que según la tradición religiosa fue dictado por Alá a Abraham, y sus principales ritos llamados cinco pilares incluyen la peregrinación a la Meca, ciudad natal de Mahoma. El Sharia o ley islámica rige algunos aspectos de la vida cotidiana de los musulmanes, pero su grado de aplicación legal varía según cada país. Tienen dos corrientes principales, que es el sunismo, que es mayoritario, y el chiismo, que representa entre el 10 y el 15% de los fieles. Esto en cuanto a los puntos principales de evolución del Islam. En relación a las ramas del Islam, las principales ramas del Islam son, en primera instancia, el sunismo. Es la rama mayoritaria del Islam a nivel mundial. Su nombre proviene del Sunna, la colección de dichos y hechos del profeta Mahoma, que es casi tan valorada como el Corán. A diferencia de la rama chiita, el sunismo considera legítimos a los cuatro primeros califas del Islam, llamados ortodoxos, sucesores de Mahoma tras su muerte en el año 632, porque fueron elegidos dentro de la tribu árabe de Quraysh, a la misma a la que pertenece el profeta. El sunismo contiene cuatro escuelas de interpretación de derecho islámico, que es Hanafi, Maliki, Shafi y Hanbali. Esos son en cuanto a las estructuras internas, cómo se organiza, cuáles son las características principales en relación del sunismo. En relación del chiismo, es la segunda rama más importante del Islam y sus fieles representan entre el 10 y el 15% de la población musulmana mundial. Sus seguidores consideran ilegítimos a los primeros tres califas ortodoxos del siglo VII y solo admiten como legítimos al cuarto califa.
Ali ibn Abi Talib, pues pertenecía a la familia de Mahoma, era su primo y yerno, casado con su hija Fátima, y se considera justamente que sus descendientes deberían haber sucedido al profeta al frente de la comunidad musulmana para preservar la línea familiar. El término chiita proviene de la palabra árabe chía, que significa partido o fracción, y se empieza a usar para nombrar a los partidarios de Ali, esto es Hachid Ali, contra la mayoría sunita. Actualmente los chiitas son mayoría en Irak, en Irán, Beirín y Azerbaiyán. Esos son los territorios donde obviamente se establece justamente este tipo de religión, obviamente que se desprende del Islam, que es el chiismo. Y justamente ustedes pueden ver tanto Irán, Irak, Azerbaiyán, todos estos sectores, justamente son los que se encuentran en este proceso bélico que obviamente está dejando bastante destrucción y pérdidas humanas en estos territorios. Luego tenemos el jarillismo, es una rama minoritaria del Islam que actualmente está representada por una corriente moderada conocida como Abadí, que significa dominante de Omán. Su nombre significa el que sale o el que retiene, o perdón, el que se retira. Esto es Yariji, ya que sus orígenes provienen de una división en el seno de los partidarios de Ali en el año 657. A diferencia de los chiitas y los sunitas, quienes tenían ideas ortodoxas sobre quién debía ser el líder de los musulmanes, un miembro de la familia de Mahoma o un miembro de la tribu, los jarilíes consideran que esa debía ser una decisión libre de la comunidad, basada en la piedad y rectitud del futuro gobernante. Su doctrina se basa en la creencia en que la profesión de fe no es suficiente para hacer a alguien musulmán, pues debe ir acompañada de buenas obras, incluso si se trata del califa o del imán. Y esto es guía religioso y a veces también político. Esto en cuanto a las características del yarijismo. Tenemos también el sufismo, es una corriente mística del Islam conformada por diferentes grupos ascéticos y esotéricos organizados en hermandades, esto es tarika, que en sus inicios no fueron conocidos como parte del cuerpo oficial u ortodoxo de la religión. Surgió como una reacción contra los aspectos materiales y legales del Islam mayoritario. Según los seguidores del sufismo, Mahoma habría inaugurado el camino, esto es el Tarik espiritual, un conjunto de métodos y ritos de meditación, purificación del corazón y relación mística con Dios. Así se diferencia del resto del Islam en que persigue la proximidad a Dios mediante la santidad. Esto es el walayá. Entonces aquí también tenemos esta otra división que tenemos del sufismo. Entonces son las subdivisiones o las ramas que tiene en relación al Islam. Tenemos el sunismo, tenemos el chiismo, tenemos el jarillismo y tenemos el sufismo. Esto en cuanto a las divisiones que tiene el Islam. Vamos a ver a continuación un poco más en relación a la historia del Islam. Los orígenes del Islam se remontan en el siglo VII en la península arábiga. Según la tradición islámica, fue en esa época cuando el profeta Mahoma comenzó a difundir su mensaje religioso entre los pobladores de la religión. En esta región vivían mayormente tribus y comunidades nómadas o seminómadas, como los beduinos y pequeñas poblaciones de agricultores que ocupaban los oasis del norte o las zonas más fértiles en el sur. Estas poblaciones árabes tenían sus propias religiones politeístas, tenían muchos dioses y compartían en general como lugar de culto una ciudad sagrada, la Meca, donde veneraban el pozo sagrado de Samsam y el santuario de Kaaba. Mahoma era originario de la Meca. Según el relato religioso, tuvo una revelación divina a sus 40 años en las afueras de la ciudad, cuando el ángel Gabriel se le apareció en lo alto de una montaña. Desde entonces tuvo otras revelaciones y se dedicó a predicar la que, según él, era la antigua y verdadera religión, la del Dios único que le había hablado a Abraham, Moisés y Jesús antes que a él.
Algunos clanes poderosos de comerciantes de la Meca se opusieron a Mahoma e impusieron un boicot comercial contra su clan, por lo que Mahoma perdió la protección de su familia y partió junto a sus seguidores a Medina en el año 622. Este episodio se llama por los musulmanes Ejira, esto es migración, y con él inicia el calendario islámico. Mahoma entabló un conflicto militar contra las autoridades de la Meca que concluyó en el año 630 con la rendición de la ciudad ante sus tropas. Posteriormente sometió a otras tribus y ciudades y unificó en un solo estado musulmán un amplio territorio de la península arábiga. Tras su muerte en el año 632, ese estado quedó en manos de sus sucesores, los califas, quienes expandieron la religión y la dominación política islámica a otras tierras igual determinó. Tanto de Asia como del norte de África e incluso en la península ibérica, esto es lo que hoy es España, obviamente todos esos lugares se expandieron a tal punto, obviamente, que tuvieron el control religioso y político de todos estos sectores. En esos años se produjo un chisme entre dos ramas del Islam, los sunitas y los chiitas, que inicialmente tenía características políticas basadas en quién debía suceder legítimamente al poder, al profeta una vez que haya muerto. Esto es un miembro de su tribu elegida por consenso según los sunitas o un familiar directo de Mahoma según los chiitas, y posteriormente adquirió con una connotación religiosa que perdurarían hasta la actualidad. Durante los siglos 7 y 8 se sucedieron tres dinastías que gobernaron el imperio islámico: los califas ortodoxos, los califas omeyas y los califas abasíes. Durante el califato ortodoxo se editó la versión canónica del texto sagrado de los musulmanes, como es el Corán. Prácticamente el Corán es una estructura similar a lo que es la Biblia. El tercer califato, el Abbasi, experimentó una serie de divisiones y perdió finalmente su poder territorial en el siglo X con la expansión de otras dinastías musulmanes en la región. Desde el siglo XI, los musulmanes se enfrentaron a los reinos cristianos de Occidente en una serie de conflictos conocidos como las cruzadas. Ahí empezaron a haber las guerras, obviamente, recordemos que especialmente en el territorio español, obviamente predominaba la religión católica. Y todos estos enfrentamientos los denominaron guerras cristianas o las cruzadas, que se conoce durante los años 1096 a 1291, cuyo principal objetivo era el control de de la Tierra Santa. En ese contexto se destacó, perdón, Saladino en el año 1137-1193, sultán musulmán de Egipto y Siria, quien expulsó a los cruzados de Jerusalén. Esto es, quienes representaban a los cruzados, justamente los ejércitos cristianos que estaban justamente dentro de estos procesos de guerras y control de estos territorios. La expansión de los grandes imperios europeos durante el siglo XVIII y XIX redujo el papel de los estados musulmanes como potencias mundiales. El único gran imperio musulmán fue el Imperio Turco Otomano, surgido entre los siglos 13 y 14, quien se desintegró luego de la Primera Guerra Mundial en el año 1914 a 1918. Si bien la mayoría de los territorios que habían estado bajo su dominio mantuvieron la preponderancia de la religión musulmana cuando se convirtieron en naciones independientes. Finalmente tenemos en el siglo XXI, el Islam es una de las religiones con más seguidores en todo el mundo, distribuidos en diferentes países, especialmente en Oriente Próximo y en el norte de África, identificados con distintas ramas, la mayoría pertenecientes al Islam sunita, además de la religión oficial de varios estados. Algunas de sus doctrinas son interpretadas por algunos fundamentalistas radicales como un llamado a la violencia religiosa, como es los grupos, por ejemplo, Al-Qaeda o estados islámicos Daesh.
lo que suele promover la condena internacional de muchos estados y ciudadanos musulmanes en todo el mundo. Entonces ustedes ya pueden ver, pueden hacerse una idea de dónde surgieron, cómo se desarrollaron y en nuestros días cómo están proyectados cada una de estas estructuras. Por último, vamos a hablar justamente de este libro sagrado que es similar a la Biblia, que es el Corán. El libro sagrado de los musulmanes es el Corán, también llamado al Corán o Corán, donde se cree que está contenida la palabra de Alá, revelada al profeta Mahoma con el ángel Gabriel, Jabil en árabe. Su nombre proviene probablemente del árabe al-Quran, que significa recitación. Según la tradición religiosa, mientras vivía el profeta, las palabras que recibió de Dios se transmitieron oralmente y en algunos casos fueron escritas en soportes físicos como pergaminos. Sin embargo, fue durante el califato de Ulman bin Affan entre los años 644 y 656 cuando se compilaron y estandarizaron las partes transmitidas por vía escrita y oral y se organizaron en su versión oficial de 114 suras especiales, especies de capítulos divididos a su vez en versículos. De esa manera está construido también el Corán. El Corán son mencionados personajes míticos y religiosos de la tradición judía y cristiana, como Adán, Noé, Abraham, Moisés o Jesús, quienes son considerados profetas de Dios, es decir, profetas islámicos. Sin embargo, en la tradición islámica, el último y más importante de los profetas es Mahoma, cuya vida y enseñanza llamadas Sunna son tomadas como modelo y guía de conducta narradas en textos llamados hadices, pues el Corán contiene muy pocos detalles sobre su vida. Esto en cuanto al desarrollo de estos temas que nosotros podemos ver. Y justamente que ustedes pueden analizar por qué se dan justamente estos conflictos en Medio Oriente, justamente poniéndoles una visión al 100% de las características religiosas. Lo que más predomina ya justamente es la religión y justamente por esto se dan este tipo de conflictos. Esos son los temas que nosotros hemos visto en esta clase correspondientes a la materia de ciencias naturales, perdón, de ciencias sociales, justamente la primera clase correspondientes a la unidad número 3. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase de correspondientes a la materia de inglés. Así es que les espero en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente hora. Ya, Listo, Lisa, Lince. muchas gracias. Gracias. Gracias, Rita. Gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente hora.